Ok, muy buenas noches, tardes, días o a la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Eric Mauricio Rodríguez Domínguez y voy a hablarles sobre el trabajo de los formularios legales para una empresa. El trabajo se divide en dos formas. En el resumen de los requisitos legales de una empresa y los títulos de valores que se dan. Denme un segundo. Muy bien, el nombre es la guía de formularios legales de la empresa en El Salvador. Comencemos. Primero, para la parte de los requisitos legales de esta empresa, el primer paso, la primera sección son los pasos de formalización de la empresa. Lo primero que se tiene que conseguir son el NIT, el IVA y el registro, el NIT, el IVA y el registro de comercio. Primero que todo, para comenzar con todo este trabajo, se tiene que solicitar el NIT, ya sea una persona natural o jurídica, la solicitud se tiene que dar con entrega de los datos personales de quien lo solicita, la persona natural, siempre y cuando va a dar el DUI, número de registros, etcétera, etcétera, mientras que para una persona jurídica va a ser los documentos legales como el DUI, los datos personales, edad, domicilio, etcétera, pero únicamente el representante de la entidad. Después que se haya obtenido el NIT, se puede pedir una inscripción para un registro de número del IVA. Un número de registro de IVA se puede solicitar ya sea siendo una persona natural o jurídica, tomando los datos anteriores como se ha dado, pero agregando el número de NIT que se les ha otorgado. Estos dos documentos, ya sea el NIT o la inscripción del IVA, se le puede dar técnicamente de inmediato, siendo que se le va a estar entregado al Ministerio de Hacienda. El único de estos tres que va a tomar tiempo es el registro de comercio. Ya después de haber sido realizado y haber obtenido la inscripción del IVA, dentro de los 30 días después de que se haya asignado el número por parte del Ministerio de Hacienda, se tiene que realizar este registro de comercio, ya sea igual con una persona natural o jurídica. La única cosa que va a variar será que para la persona natural tiene que dar el detalle de los datos de la empresa que está haciendo, sus sucursales, valores, balance general, etcétera, etcétera. Mientras que para la persona jurídica, lo único que tiene que dar son los documentos legales, ya sea el DUI, el NIT y el certificado del IVA. Pero la única otra diferencia es que para estos tipos de entrega se va a tomar, o por lo menos se va a esperar, de 3 a 1 semana hasta que se le pueda retirar la matrícula de comercio. Siento que primero se tiene que pedir una solicitud para este registro, pagárselo, y cuando ya se le presente entregando los documentos legales o los datos requeridos o pedidos por el Ministerio de Hacienda, se da la entrega de esta matrícula. El siguiente punto es el checklist para cumplir la legalidad empresarial. Esta es la parte más corta de todo el trabajo, porque no hay mucho que escribir, siendo que esto, como su nombre lo indica, es una lista de comprobante
puntos legales en los que se está teniendo, siendo que las legalidades empresariales que tiene una empresa tiene que realizar todas, siendo que no puede omitir ninguna, cuando ya está lista de ayuda con mantenimiento de control y prevención de cualquier punto legal que se haya olvidado. El siguiente son las obligaciones formales y legales. Para comienzo de eso se tiene que hacer una inscripción del balance general. Para la inscripción de este balance se realiza en cada año en el mes en el que se ha inscrito la entidad, ya sea por natural o jurídico. Para poder inscribir el balance general se tiene que presentar el balance general del año anterior junto con otros estados, ya sea de resultado, cambio de efectivo, etcétera, etcétera, el dictamen de los auditores externos y un certificado notario que esté aprobado los estados financieros, además del NID del dueño de la entidad. Sin mencionar que se puede hacer una renovación. Después de eso se va a hacer una renovación de matrícula que debe tener la solvencia del DIGESTIC. Y ya se viene la segunda obligación legal o formal. La renovación de la matrícula de comercio se debe realizar al año y dependiendo si es sociedad o persona natural. Siento que para una sociedad, eso se le va a dar en el momento en que se formó, y siendo una persona natural, se va a hacer en el día de cumpleaños de la persona según la NIT. Para la renovación de eso se tiene que ir de registro de comercio. Siento que cuando la persona natural o la sociedad solicitan la renovación, tienen que tener la nacionalidad, domicilio o razón social, denominación de la sociedad, capital social, plazo de sociedad, así como el número de inscripción del registro de comercio y los datos personales del representante o apoderado, siendo que los representantes legales son los que suscriben esta solicitud. Al llenar la solicitud de la renovación de la matrícula se realiza un pago por el derecho a la renovación de la matrícula. Se tiene que presentar el formulario de retención junto con el comprobante de pago que será dado, y después de una semana se puede retirar el certificado con el cual se puede hacer una renovación de la matrícula de comercio, siendo eso que se realiza, como ya dije, una vez al año. Al realizar la renovación se hace el registro de credenciales de la Junta Directiva de las Sociedades, siendo que estos, como ya se había dicho, se ha definido en los estatutos de la creación de esta entidad y será finalizado en este tiempo debido a la aprobación de la Asamblea Extraordinaria, donde se realizará una nueva Junta Directiva de inscribir. Esta disposición es el acto luego de la certificación por un notario. Esto quiere decir que dependiendo de cada año después que se haga la renovación de la matrícula, también se va a hacer un certificado de quienes van a estar presentes en la directiva de la sociedad. Este documento es un acto de levantamiento durante la reunión de los socios, con una fotocopia del acta y recibo de pago, siendo que después de realizar el pago de la inscripción se debe presentar los documentos dados con anterioridad y para que una semana después se pueda solicitar y recoger el acta del certificado de las credenciales. Ahora vienen las obligaciones laborales. Hay 4 principales obligaciones que tiene una empresa. Estas 4 son el registro. 2 de ellas se tiene que hacer un registro, siendo en el registro en el AFP y en el registro de LIS. Pero antes de realizar esto, se tiene que realizar un contrato de trabajo con el cual la persona va a ser contratada y se le va a explicar todas las regulaciones, sus obligaciones, beneficios, etcétera, etcétera, que va a tener el empleado, siendo que el empleado tiene la obligación de pedir una copia de este contrato a los 8 días después de que comenzó a trabajar en la entidad. Después de que comienza a trabajar,
la empresa o entidad tiene la obligación de comenzar una solicitud para inscribirlo, ya sea en el AFP o en el IS. Siendo que en la AFP hay dos tipos de AFP que están siendo autorizadas en El Salvador, siendo el AFP Confía y el AFP QC. Para la presentación o la inscripción de la AFP, el empleador tiene que solicitar una solicitud dependiendo ya sea en la oficina central, ya sea en las oficinas o pidiendo a un representante que los ayude a realizar el documento o por vía de medio electrónico, o si no, dando un registro de manera preventiva que haya realizado el empleado. Pero esto siempre se tiene que dar a conocer, o por lo menos se tiene que dar los datos, o por lo menos los documentos del DUI y el ISTECA de cada persona. Pero en este caso, la inscripción se tiene que realizar dentro de los primeros 30 días después de haber sido contratado. En cuestión del IS, igual que la AFP, se tiene que pagar dentro de los primeros 10 días después de... Bueno, el IS se tiene que dar a inscribir dentro de los 10 días después que comienza a trabajar, siendo que el patrono tiene que dar los documentos tanto del DUI, NIT, y una cédula de recibo de aviso de la inscripción, siendo que el IS y el AFP su pago siempre va a ser al final de cada mes, pero el IS tiene dos tipos de pago, siendo que para el empleado sería el 3% de su salario y para el patrono el 7.5%. Al igual que la AFP, si esta no se paga en el momento estipulado, ya sea por retraso o por error, se va a realizar una multa calculada por la planilla, siendo solamente el pago como corresponde. Y la última obligación en la que mientras esté trabajando es que el empleador tiene que pagar, o la empresa tiene que pagar a sus empleados un salario mínimo, o por lo menos tiene que darse un salario mínimo, a menos que se haya dado un salario estipulado en el contrato de trabajo. Cada sección de cualquier trabajo en su salario mínimo varía dependiendo en qué área trabaje, siendo que en el comercial y servicio el costo es de $207.60. En el industrial el salario es de $203.10 y en el maquinaria y textil $173.70. Otro pago obligatorio como conocido como obligación laboral es el pago del aguinaldo. El aguinaldo es un pago que se tiene que dar cada año, una vez al año, siendo que ese aguinaldo varía dependiendo de cuánto tiempo está trabajando la persona en la empresa. Por ejemplo, si una persona trabaja 1 a 3 años en una empresa, su aguinaldo va a ser de un salario de 10 días. Si es de 3 a 10, va a ser un salario de 15 días. Y si es de más de 10 años, el aguinaldo va a ser de un salario de 18 días. Las obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias son los impuestos que se dan ya sea por el impuesto del IVA, el impuesto de renta y el impuesto anual de renta. Cada uno se tiene que dar un registro por un formulario. En el IVA se tiene que dar en el formulario F. Se tiene que dar la declaración en el Ministerio de Hacienda, recogiendo el formulario del que se va a declarar el IVA. El IVA siempre se le va a corresponder en un 13%, siendo que dependiendo ya sea de una compra o venta, su denominación cambia, siendo que para la venta va a ser un débito fiscal y para la compra va a ser un crédito fiscal. En el impuesto sobre la renta se le va a conocer como la declaración de pago a cuenta, en el cual debe cancelar una mensualidad con anticipado del impuesto sobre la renta en los primeros 10 días hábiles de cada mes. La declaración se le paga del 1.5% de los ingresos de la empresa, siendo igual que la retención de los empleados.
Pero en la retención de los empleados, el porcentaje en el cual se va a retener dependerá de los salarios. Si un salario es mínimo, puede tener hasta 0% de retención laboral, retención del impuesto. Pero en los casos en el que el salario sea mayor, puede tener hasta un 30% de retención del impuesto a los empleados. Para el rellenado de este impuesto se tiene que dar el formulario F14, que se le va a dar igual en el Ministerio de Hacienda o puede ser descargado de manera electrónica. Las obligaciones tributarias se pueden dar ya siendo de manera física yendo al Ministerio de Hacienda o descargándola de manera electrónica en su página oficial. En la declaración de impuestos de la renta se da a presentar dentro de un año, pero siento que esta se le va a hacer en pago de un año, dependiendo que se va a hacer dentro del periodo de enero a abril, siendo abril el último día de la fecha límite para pagarlo. Este impuesto de renta es igual al 25% de la renta neta más el 10% de la ganancia de capital generado durante el periodo fiscal, menos la cancelación del concepto de pago a cuenta. Para el pago de este impuesto se tiene que solicitar el formulario F11 en las oficinas del Ministerio de Hacienda, igual descargándolas. Después de presentarlos, cualquiera de estos tres se tiene que ir a cualquier banco, presentar estos formularios y pagar el estipulado que se le haya dado en totalidad. Esto al mismo tiempo, los bancos van a entrar al Ministerio de Hacienda y van a realizar el registro de nuestros impuestos más que ya han sido pagados por nosotros. En caso de que haya habido algún problema, ya sea retraso o malformación o mala escritura o cualquier otro problema, se tiene que ir a la colecturía del Ministerio de Hacienda para que se pueda hacer un cálculo de la multa que se le va a dar para pagar. Obligaciones municipales. Las obligaciones municipales son conocidas. Bueno, esto se tiene que dar al momento en que se haya estipulado una empresa. Se tiene que pagar en el momento en que se registró que se registró en la alcaldía en la alcaldía del departamento en el que se estipuló. Siempre se va a ocupar el formulario F1, F2 y F3, siendo que cada uno tiene una aplicación diferente para su desarrollo. Este impuesto puede variar tanto para un periodo de pago, sea mensual, o hasta el pago del siguiente año, siendo por el cálculo de la red, siendo el cálculo en base al balance general. Después por la última parte de la primera parte de este trabajo, se realizan los pasos para afiliarse a una Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Para poder hacer eso se tiene que pedir una solicitud con todos los datos legales de la persona que quiera hacerlo, ya sea una persona natural o una persona jurídica. Pero esto siempre tiene que tener con 3 referencias de socios de la Cámara de Comercio, una copia de recibo del pago de la cuota de inscripción y posesión de unas cuentas bancarias, tanto como una carta de compromiso de pago de la membresía, carta de aceptación y el compromiso con los valores de la Cámara de Comercio, y con una fotocopia del DUI y del NIE, ya sea de la persona natural o la persona representante como persona jurídica. Ahora vamos con los títulos valores. Ya sabemos que los títulos valores son títulos en los que se puede dar, ya sea para dar beneficio a una persona, a su dueño o a una segunda persona o a la persona que lo emitió para pagar. En eso lo que tenemos son los bonos, los cuales son títulos valores que representan la participación individual de unas personas, ya sean en cualquier evento municipal, entidad, empresa, etc. Estas sociedades o corporaciones pueden dar estos bonos para dar, ya sea para un pago o para una deuda que tiene que tener cada persona, ya que esto ya puede ser tanto normativo como por orden importador.
puede darse a una persona específica o pueden dar a una persona o para quien tenga este bono en la mano. Cualquiera de los tres puede ser beneficioso. El pagaré y la letra de cambio del pagaré son documentos de deuda en la cual una persona se compromete a pagar una cantidad de efectivo, pero la única cosa es que en la letra de cambio una persona tiene la obligación de pagar y si no lo paga un abogado, una disputa con el abogado puede tomar las posesiones de las personas en la cantidad de la letra de cambio, pero en el pagaré se tiene que dar un paso de interés dependiendo del método de pago que se haya dado, como en el dado caso de que se puede dar como prórroga de periodo de pago que se esté dando. Los cheques son los títulos de valores más usados en cualquier tiempo, ya que las personas hacen transacciones, se pueden pagar, etcétera, etcétera. Los cheques son formados únicamente, pueden ser normativos o pueden ser aportadores, siendo que algunos cheques dan a una persona, dicen que pueden dar a una persona, dado que lo tenga en su disposición, poniendo el nombre del destinatario en blanco. O otros se dan a personas específicas dando una cantidad específica. Estos títulos de valores solo pueden ser emitidos siempre y cuando la firma de quien esté dando el cheque tenga validez y que el banco en el que está siendo emitido, por lo menos que se pueda sacar el dinero, tenga algún fondo que es equivalente a la cantidad que se está dando en el cheque. Otros datos conocidos como los cheques especiales son cheques especiales que son diferentes a un cheque normal. Estos se dividen en 7 tipos de cheques: el cheque cruzado, el cheque para abono en cuenta, el cheque certificado, el cheque viajero, el cheque con proporción garantizada o cheque limitado, el cheque circular y el cheque de caja de gerencia. Cada uno de estos cheques puede variar dependiendo de su uso o por lo menos una característica especial en cada uno, ya siendo como un limitador de cantidad de efectivo que se le puede emitir, eh, eh, tiempo limitado en el que se da, un control de uso o dado una entrega de efectivo de manera equivalente en cualquier periodo de tiempo, o siendo también la quitación de responsabilidad tanto para las personas únicamente responsables sería el banco. Pero la única cosa que tienen como estos cheques es que siempre van a ser al dominado, siempre se le va a dar a una persona específica, nunca se le tiene que dar a una persona, se le va a dar al portador, esta únicamente se da a una persona. El certificado de depósito y bono de prenda da el entendimiento. Bueno, este es uno que solo puede ser emitido por los almacenes generales de depósito, siendo que puede permitir el traslado o por lo menos la entrega de los productos que estén en el depósito a una persona o entidad que esté solicitando, siendo el original dueño. La cantidad que se le puede dar a este certificado dependerá del contenido de la aportación. Otro está el conocimiento del embarque y el certificado de fiduciaria de participación. El certificado de participación es únicamente se da a las entidades de instituciones bancarias, siendo que se le da por la participación de tanto de trabajos como proyectos, dependiendo de cuánto ha participado en el beneficio del banco. Ese se le da únicamente del valor en el que se puede otorgar dentro de las instituciones bancarias. El conocimiento de embarque es un conocimiento en el cual se da la cantidad de cuánto puede embarcar en cuánto se le puede embarcar. Ya siendo los títulos se van transfiriendo a una persona o entidad en el cual se transfiere el nombre de domicilio, el nombre del capitán quien lo embarca,
y como el lugar donde se va a descargar. Los últimos títulos valores que se han visto es el tipo contrato de reporte, donde el reportante y el emisor de este contrato da una entidad de cuánto se va a recibir dependiendo del reporte que se haya hecho. Las células hipotecarias, en donde esta célula se da cuando una persona o entidad hipoteca un bien en el cual va a recibir una cierta cantidad de ella por la hipotecación, siendo que hasta que se le pague la hipoteca, o por lo menos lo que debe por el bien, no podrá tenerse el dueño ese, sino que el nombre de la propiedad va a ser parte de los bancos. El otro es el fideicomiso, que yo lo entiendo más como una herencia, siendo que el fideicomiso se divide en tres partes. El fideicomiso de cara a cara, en donde una persona se lo da a otra persona siendo vista. El fideicomiso dado por muerte, dando que cuando una persona muere se le otorga el beneficio a otra persona. O el fideicomiso después de la muerte, siendo que la persona que haya sido fideicomisante haya dejado un documento diciendo a quién le va a entregar esto. Eso significa después de muerte. No se le va a dar por respeto a la ley. Y el último son las acciones, que son son los títulos de valores más utilizados en las sociedades, en las cuales se da el certificado o porcentaje de participación de una entidad correspondiente al capital de la sociedad, siendo que cada acción se puede equivaler como mínimo a $1 de los Estados Unidos. Estos documentos se pueden usar como ya sea de forma denominada, pero también puede ser como parte, se puede dar como intercambio de los bienes para poder obtener más beneficio, siendo que estas acciones representan el porcentaje que tiene en la propiedad de la empresa. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.